Bienvenidos a Su Ojo Rojo, esta vez desde la ciudad de Kansas, desde la iglesia Jireh, Ministerios de Ebenezer, Kansas, y agradeciendo a todo el equipo técnico del pastor Elías Aguilar y también acompañado por el hermano Jorge Martínez. Una bendición aquí en esta ocasión para lanzarles este mensaje, para no quedarnos en nuestro ojo rojo, porque pues prácticamente estoy haciendo una actualización de todo un estudio que el Señor me dio ya en el 2017, ya se mira lejano el año 2017, y tal vez ahora que reviso lo que hice en aquella ocasión y lo que enseñé, lo quise, digamos, dar de todo muy rápido, todo de un solo. Quizá pensé en un solo tema o en dos, pero cuando fui estudiando y me estoy refiriendo a este evento cósmico que yo le llamé un eclipse extremo, le llamé los eclipses extremos, porque estaban sobre Estados Unidos ambos, como les he explicado en los otros ojos rojos. Ambos ocurren en Estados Unidos, solo tocan a Estados Unidos y tienen unas características pues tremendas, unas características que yo quisiera pues mencionarles y hacerles un pequeño recordatorio para entrar al tema de hoy, que es también con respecto a los eclipses. Pasados ya estos años, pasados ya estos cuatro, del 17 al 21, 4 años, puedo notar cómo Dios nos empezó a avisar, pero el aviso fue ignorado. Y es que precisamente una señal es para avisar. Una señal no es porque está ocurriendo algo en ese momento, sino que las señales, como el Señor las manifiesta, como el Señor nos las enseña, cuando le dijo a los fariseos que ellos miraban los cielos, pero no para buscar las señales de los tiempos. Las señales, pues, como dice la palabra, señalan un tiempo, señalan algo que se está viviendo, señalan diferentes cosas, pero así como sucedió con aquellos fariseos, la mayoría de la humanidad, aún de nosotros como cristianos, ignoramos las señales y tomamos estas digamos, eventos cósmicos, los tomamos como naturales y obligamos a nuestra mente y a nuestro entendimiento a verlo solo como algo natural, algo como que es científico, estudiado y por el hombre. Y sí hay una gran razón en eso, pero esa es solo una faceta. La señal tiene también, porque así lo dejó Dios ordenado desde Génesis. La señal tiene una faceta en la cual nos avisa de que algo está pronto a suceder y que es como Dios prometió, que Dios avisaría a sus profetas. No haría nada sin que los profetas lo supieran, y nosotros somos los encargados de traer esa voz profética a toda la humanidad. Bueno, que se nos quiere escuchar. Tal vez a nosotros nos toca contigo, a los del ojo rojo y pues a una serie también de ministros que están atentos y ovejas que están atentos donde alcanza nuestra voz. Pero como es tal la vastedad de conocimiento y de temas y de predicaciones y de necesidades de la iglesia, también estas cosas pues quedan un poco atrás, se dejan un poco atrás. Pero en ese entonces, hace 4 años, cuando sucedió la primera vez ese eclipse, se notaron muchas situaciones de las que decían que eran casi increíbles, como tan increíbles ver los sucesos que ocurren en la nación americana y en el mundo, como sería, digamos, entender que vendría una pandemia y que ahora un año de vacunación o el año de la vacunación, tomando la vacuna, el crecimiento de China. Pero bueno, ese estaba ya visto desde hacía años, pero no
la agresividad que iba a mostrar apenas empezaba a crecer, apenas está siendo engrandecido el imperio chino y muestra una agresividad principalmente contra Occidente y una invasión a las universidades, a la educación, a la mente, comprando con el dinero que ha hecho, porque recuérdense que el dinero de estos países que se manejan de esa manera lo usa el partido, no se reparte entre todos, como dice la teoría, sino que vuelve casi todopoderoso, humanamente hablando, al partido y puede comprar conciencias, puede comprar vidas prácticamente y castigar con dureza, con la muerte a los que se oponen. Pero nuestro afán no es de mencionar ni ponernos de acuerdo a un sentido político o a un país, sino que, bueno, por supuesto estamos a favor de Jesús, de Cristo, pero sí notar que Dios nos está mostrando este proceso, esa situación. Porque una de las primeras, digamos, señales que notamos con este eclipse es que dividía a Estados Unidos, pasaba una sombra sobre todo el continente y lo dividía. Pero quiero organizarme para utilizar bien nuestro tiempo y entonces yo ponía aquí entre las señales de este eclipse que hemos ignorado es que se formaba una letra tau, increíblemente con el cruce de los dos eclipses se forma una letra tau como se escribía antiguamente, que parece una X. Y entonces vimos en los ojos rojos anteriores qué significa. Significa separación, significa esa X, las dos espadas del Islam. Significa también división. Y quiero señalarte esta palabra división, porque es lo que vemos, una batalla política que divide la nación más poderosa del mundo, al raso, a través, en cuanto sucedieron esas elecciones, las últimas del año anterior. Sin embargo, pues nosotros no somos analistas políticos y solo mencionamos esto, que el eclipse marcaba una tau y la tau es una letra que tiene el valor de 400, tiene un valor de 400 y este 400, fíjate, la letra tau vale 400, se marca una tau sobre Estados Unidos. Pero esto no es nada más así, sino que el 400 tiene mucho que ver, era como una llamada de atención a todos los científicos, a todos los que tuvieran entendimiento de ver esta gran señal en el cielo. Porque para que la luna tape completamente al sol, ocurren dos eventos matemáticos maravillosos que nos muestran que hay un creador, que hay alguien que con cálculo, de forma matemática, puso en su lugar y en el tamaño correcto los astros que nosotros vemos en el sistema solar. Porque la luna es 400 veces menor que el sol y además está a una distancia 400 veces mayor que de la Tierra a la Luna. Es decir, que el número 400 sobrevuela, está alrededor del eclipse y es un eclipse que marca el número 400. Es decir, que de la Tierra a la Luna hay una distancia X y de la Luna al Sol 400 veces esa distancia X. Son características maravillosas que nos muestran que tuvo que haber una mano que calculara bien eso. No puede ser por casualidad, si no la luna no taparía exactamente al sol en el eclipse y se impediría que una sombra que se tapara, porque eso es el eclipse, se tapa el sol, se impide que la radiación solar, que la luz caiga sobre la tierra y barre la sombra a la tierra.
que es también una forma con la cual se toma posesión de la tierra. Según vimos, según apreciamos también en la Escritura, cómo le pregunta el Señor a Satanás, que el Señor lo reprenda, le pregunta de dónde vienes en el libro de Job. Y él dice de recorrer la tierra. La versión de las Américas traduce así: vengo de de recorrer la tierra. Y esta misma expresión, esta misma estrategia, le da Dios a Abraham y le dice: recorre la tierra a lo largo y a lo ancho, porque a ti te la daré. Recorre la tierra a lo largo, así fue el eclipse. Fue un eclipse a lo largo de oeste a este y luego a lo ancho de sur a norte. Y la palabra que Dios dice ahí es poderosa, es tremenda, nos abre el entendimiento. Cuando se recorre algo a lo largo y a lo ancho, es para tomar posesión. Y entonces la sombra que proyectaba la luna sobre la tierra estaba tomando posesión específicamente de Estados Unidos. Es una apreciación mía, es una forma en que estoy viendo el eclipse, pero no me estoy inventando nada. El eclipse ahí está. La forma de apreciar, de ver esa simbología, viendo estos detalles de la Biblia, es que las tinieblas están tomando posesión de Estados Unidos, lo estaban recorriendo a lo largo y a lo ancho. Pero en aquel entonces no se miraba eso, más de que pues habían algunas formas de pensar diversas, anticristianas. Sin embargo, 4 años después vemos un crecimiento, pero un exponencial de una forma de pensar totalmente opuesta a la que nosotros conocemos como el bien, como la paz, como la sabiduría que Dios había puesto en esta nación y que la había hecho la más poderosa. La ha hecho aún la más poderosa del mundo, pero sufre un ataque malvado de violencia, de engaño, de mentira, de fraude, de anticristianos, de islam, digamos, desde el punto de vista chino es el ateísmo, desde el punto de vista socialista, la pérdida de la riqueza. Es decir, una serie de adversarios, todos contra Estados Unidos a la misma vez, y que la está haciendo tambalear. Pero una de las cosas tan curiosas de estos sucesos, y que debemos de entender que ahí está la estrategia maligna, malvada, es que en los proclamadores, en los que eran los que proclamaban las noticias, las verdades de la nación, esto casi no se menciona y es prohibido mencionar. Perdimos la libertad de expresión. Creo que eso nos lleva claramente a una persecución en futura, como está establecido en la Escritura, porque ese es el siguiente paso. Por favor, nadie se ofenda conmigo, sino esto está establecido en la Escritura. Que el gobierno socialista va a poseer la tierra, está en la Escritura, es parte del libro de Revelación. La violencia de China está en la Escritura. Los reyes del Oriente se levantan y hay unas grandes guerras, grandes batallas. El poder, la capacidad de guerra del Islam también está vista, solo que esta está enfocada contra Israel y que va a desembocar más o menos pronto. Pues de acuerdo como lo estamos viendo, como estoy procurando enseñar en una especie de teoría acerca de la venida del Señor, estamos a pronto a ver una guerra como la de Gog y Magog, ya que esa guerra contra Israel la ubicamos en la línea de tiempo antes del rapto, o paralelo, o casi al mismo tiempo que el rapto, por lo que considero que la veremos, que estaremos cerca para verlo. Pero todos estos factores influyendo en el país más poderoso del mundo
y pues todos los demás en silencio, esperando, a la espera, mientras que el siguiente factor que quería mencionar es la prensa y todas el espectro noticiero y el nuevo factor de las redes sociales, todas proclamando, todas empujando a esa, lo que ellos llaman tras bambalinas, la nueva América, la América socialista. Y antes de eso, pues bueno, hay que destruir, hay que dividir, qué es lo que está pasando. Pero hay otra cosa que quería mencionarles y que es que estos dos eclipses que están a una diferencia un poco menor de 7 años, no son exactamente 7 años, que es otro detalle, pero que me hace entender que esta fue una señal y está siendo una señal de eventos portentosos que el hombre tiene que entender porque estamos entrando a la tribulación. Pero digo el hombre cristiano, el nacido de nuevo, porque la humanidad, pues al no creer en Dios, es tomada por sorpresa. Pero la característica que exactamente en medio, entre esos 7 años, menos de 7 años, 6 meses, 6 años, 9 meses y días, pero exactamente en medio, ocurre que el colegio electoral le da la presidencia al presidente 46 de Estados Unidos, lo nombra presidente exactamente a la mitad. Esto según matemáticamente hablando, si le preguntáramos a un matemático que esté en eso de las posibilidades, ¿qué posibilidad habría que el presidente de Estados Unidos fuera puesto a la mitad de 2 eclipses que cruzan el continente, que cruzan la nación más poderosa del mundo? Es una mínima, es imposible que eso suceda. Se sale de las posibilidades que puedan ocurrir. Y considero que lo debemos de tomar en cuenta como la política, como la nación más poderosa del mundo, está siendo señalada desde los cielos de que un suceso está golpeándola, digamos, está en proceso desde el 2017, que fue el primer eclipse que la cruzó de oeste a este, y al segundo eclipse que va a ser en el 2024, que según la teoría de la venida del Señor que manejamos, fíjate bien, no es doctrina, sino que es una teoría con los datos que tenemos a mano, con los datos que nos ha revelado Dios hasta hoy. Tenemos una teoría con la cual ubicamos en el 2022 el arrebatamiento. Mira qué pronto es ya. Pues cuando yo enseñaba esto en el 2000, miraba, faltan 22 años, ¿verdad? Pero el tiempo no se detiene y me estoy arriesgando, digamos, es un riesgo el decir una fecha, por eso te subrayo que es una teoría, porque la teoría funciona con el intelecto humano de acuerdo a los datos que se tienen, pero los científicos así lo hacen también, con los datos que tienen lanzan sus teorías y funcionan por un tiempo, luego o se arreglan o luego se van confirmando o desechando. Yo tengo en mi corazón el deseo de insistir en la fecha, aunque sé que muchos han fallado y pongo humanamente en peligro pues mi reputación, diría alguien, ¿verdad? Y lo veo, lo menciono para que tú que me escuchas sepas que estoy consciente de eso. Y pues como humano no quisiera que eso pasara. Pero luego vuelvo mis ojos a la Biblia y veo que Dios ha puesto centinelas y que al centinela, que es el que está viendo desde lo alto, que es el que está viendo los peligros que vienen, si el centinela no avisa, si el centinela ve el peligro, si el centinela ve la situación y no avisa, la sangre de los que perecen cae sobre él. Y hermano, perdón, pero para mí eso sí sería mucho peso. No, yo quiero estar delante del Señor sin ese peso. Ese peso es casi lo mismo que dijeron los judíos cuando enviaron a Jesús a la cruz.
Dijeron que la sangre de Jesús caiga sobre nosotros, pero esa sangre no era para limpiarlos o bendecirlos, sino que ellos dijeron como un juicio, como diciendo, no creemos que Jesús sea el Mesías. O está bien, así lo dijiste, pero así ellos quisieron, eso ellos lo propusieron y así lo quisieron. Pero a mí eso me atemoriza, me da más temor de que te caiga mal, o de que penses que soy un loco, o de que podamos decir, o podás decir, se equivocó, no se cumplió. Pero te digo que es una teoría, porque si en caso no se cumpliera, aunque yo creo que sí se va a cumplir, pero si en caso no se cumpliera, no penses que por eso ya no va a haber arrebatamiento, sino que, mira, es una teoría que nos debemos preparar. Si Dios nos da nuevos datos, vamos mejorando nuestra teoría. Ahora, si tenés una teoría mejor, mándamela por este medio, mándamela por las redes sociales para que examine y te diga mi criterio. Y si tenés datos que me mejoren o que mejoren la que tenemos, pues la mejoramos. Nosotros tenemos que tener una mente abierta a la verdad y a la revelación. Y este suceso de este eclipse, que lo que nos avisó, lo que yo entendí, porque lo que te voy a mostrar ahorita, de ahorita en adelante, son cosas que son casi los mismos. ¿Cómo se llaman estos? El mismo estudio, lo saqué de los estudios del 2017, claro que los procuré poner un poquito más bonito, porque espero haber mejorado en esos 4 años, los procuré poner un poco más bonitos, pero es lo que enseñé hace 4 años, pues ahí están los récords, ahí están en las grabaciones, y veo cómo la señal de la que hablé, sin que se hubiera cumplido, se han cumplido ante nuestros ojos. Pero esto no quiere decir que sea infalible, que sea una maravilla, ni tampoco te estoy diciendo que me hablaron en sueños, que vi un ángel. Hay personas que tienen digamos, esa experiencia y ese testimonio. Mi persona, Luis Ponce en El Ojo Rojo, no, sino que esto es producto de la lectura de la Biblia, de la investigación y de escuchar al apóstol Sergio Enríquez, que ha sido mi pastor, mi mentor durante, ya creo que hasta me da pena decir tantos los años, pero ya por décadas. He seguido su caminar, su estudio, y pues aquí humildemente, perdón, no sé si tan humildemente, pues yo he procurado también hacer lo mío, de enriquecer lo que él ha hecho para mi propio beneficio, por mi propio estudio, y pues para aportar un poco en lo mínimo, en lo que me da mi potencial, aportar al conocimiento de la iglesia y de alguna manera cumplir el llamamiento de mi apostolado, el cual me bendigo a Dios por este privilegio y quiero ostentarlo y vivirlo rectamente hasta que el Señor nos lleve, allá cuando nos saludemos en el reino de los cielos. Bueno, esas son ese tipo de señales y situaciones que te decía. Ahora, esto lo enseñé en el 2017, en una investigación, ¿qué significa un eclipse de sol? ¿Qué significa? Es decir, no lo que pasa científicamente. Ya sabemos que la luna se interpone entre el sol y la tierra y que provoca una sombra. Eso es lo científico, es el suceso real, cósmico. Pero, ¿qué significa? Entonces, lo primero que investigué, los rabinos tienen un libro que se llama Azúcar, no es azúcar, hay que reprender el azúcar que dicen que es mala. Azúcar, este libro de Azúcar, 29a, dice que es un mal presagio. Los libros hebreos, hijitos, perdonen, yo no los leo, porque eso es para los hebreos. Yo lo que leo de los hebreos es el Antiguo Testamento, y que no es de ellos, sino que Dios se los dio. La Biblia es, pero buscando acerca de los eclipses, encontré que para ellos es un mal presagio, un juicio a las naciones por un descenso moral, por descenso moral. Y estamos viendo ese mismo punto, que no lo escribí yo, sino lo tomo en un estudio y se los pongo.
por qué o qué significa ese eclipse para Israel, un mal presagio. Para la iglesia, dándole sentido, significa una apostasía, divorcio. Las sombras recorren la tierra, las sombras marcan la tierra con un ataúd, una apostasía. Quiere decir, viene la apostasía y también la sombra tipifica ignorancia de Dios. Todo eso es lo que escribía hace 4 años. Que ese eclipse solo en Estados Unidos quería decir que la oscuridad, las tinieblas del mal herían a la nación, herían espiritualmente, no literalmente, aunque luego vimos una serie de tormentas, de huracanes en el océano Atlántico y una serie de problemas naturales o de catástrofes naturales que solo las tomamos en cuenta, pero el punto era esa señal cósmica que tipifica que la oscuridad hirió solo a Estados Unidos y le puso un ataúd. Y el otro significado es que al pasar esa línea solo sobre Estados Unidos, lo estaba dividiendo a la nación. Pero aquí había puesto yo mi dibujito y no salió. Y esto que les decía, que cruzar la tierra a lo largo y a lo ancho es tomarla proféticamente. Y entonces pienso yo que no estuvimos a tiempo los cristianos para pedirle a Dios su misericordia, y creo que aunque lo hubiéramos hecho, esto me da a entender esta situación, que esto ya es irreversible porque Dios ya puso una fecha. Dios ya tiene la fecha, según dice en Apocalipsis que Dios tiene el año, el mes, el día y la hora de cuando va a ser aniquilada la tercera parte de la humanidad. Ese es un evento que viene en el futuro y que de alguna manera no se entiende exactamente bien cómo, pero eso va a ocurrir porque está profetizado en la Escritura. Pero yo creo que tú y yo, ya ahí está sí, ahí tenía mi eclipse de sol, ¿verdad? Que la luna atravesándolo y ocultándolo. Pero esta fue, bueno, creo que hoy me siento con tiempo porque el trato que me dan aquí los hermanos de Ministerios de Ebenezer Jireh en la ciudad de Kansas, y también el apoyo del profeta George, ¿verdad? Que me echa sus miradas, así como quien dice, dele apóstol. Aunque yo no lo logro ver bien, pero sí miro sus ojitos. Entonces, bueno, hermanos, esa fue una introducción que hice, pero quisiera pasar a otro punto que investigué. Investigando me encontré con este mapa que alguien hizo, en el cual menciona, ya no se lee, aquí creo que me pasé yo, pero aquí dice eclipse total de sol, dice arriba. Fue el 21 de agosto del 2017. Entró por la costa, aquí está el mapa de Estados Unidos, es obvio, ¿eh? Entró desde la costa oeste por Oregon, que es uno de los estados ahorita, digamos, más castigados con esta división y esta serie de hechos que se están dando políticamente en Estados Unidos. Y entonces, en este mapa que hicieron, ponen estas 2 líneas, mira que van paralelas, bueno, son 3, van 2 y una un poco más clara en amarillo en medio. Eso nos está hablando de el grosor, del grueso en kilómetros que llevaba el eclipse que va atravesando todo Estados Unidos a una velocidad de 1500 kilómetros por hora y tocó 14 estados de la nación. Pero lo tremendo que vi yo, que en este mapa situaron estos 8 puntos. Esos 8 puntos son ciudades en las cuales el eclipse solar, o sea, la sombra del eclipse solar, pasó directamente en ellas. Perdón, pero no saben que estamos platicando ahorita nosotros, hijito.
Están estas 8 ciudades que son estos puntos. A través de todo, a través de toda la nación se tocaron 8 ciudades. Y entonces, bueno, ¿y eso qué? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, digamos, 8 ciudades, el número 8 en la escritura nos habla de un reinicio. El reinicio puede ser positivo, puede ser negativo. Un reinicio ahorita, que digamos ya viendo los sucesos, un reinicio a la nación más poderosa del mundo, significa literalmente un nuevo orden mundial. Porque el orden mundial que hay ahora en el mundo está basado en Estados Unidos. Estados Unidos es el líder de ese nuevo orden mundial. Pero quiero recordarles a todos, hijitos, para que nos ubiquemos en esa situación, que Estados Unidos no tomó con guerras propuestas por ellos o por nosotros, porque aquí vivimos, ¿no? Sino que Estados Unidos tuvo que entrar en la Segunda Guerra Mundial cuando Alemania estaba a punto de derrotar a los aliados europeos y tomar el control del mundo. Que esto de gobernar el mundo es un deseo de las naciones, excepto de Estados Unidos. Estados Unidos tiene ese honor que habiendo tenido todo el mundo en su mano, después del desastre que provocó la guerra contra Alemania, contra Hitler, no tomó posesión como un imperio, sino que la posesión que tuvo fue económica, porque le prestó a todas las naciones para que se levantaran. Estados Unidos levantó al mundo después del desastre que provocó la Alemania nazi, y eso pues lo hizo poderoso, eso lo hizo el país más poderoso del mundo. Sin embargo, dice la historia, dice la historia que los países de Europa le rogaron a Estados Unidos que entrara, porque sabían que era la única solución para ganarle a Hitler. Sin embargo, Estados Unidos todavía se tardó casi 2 años para entrar a la guerra, y en esos 2 años Alemania siguió destruyendo y teniendo grandes victorias. Pero en esos 2 años Estados Unidos afinó su maquinaria de guerra, su tecnología, preparó el ejército de una manera poderosa, se prepararon y llegaron, y pues el resto de la historia la conocemos, ¿verdad? Que le dieron un golpazo, una herida a Hitler, y Alemania fue derrotada. Y todo el mundo se organizó de acuerdo a lo que Estados Unidos dijo. Le dejó su porción a Rusia, que casi fueron derrotados por Alemania. Dejó su porción, repartió y no se quedó con todo, como seguramente lo hubiera hecho Hitler, y quizá, Rusia igual lo hubiera hecho, lo vemos en sus actitudes. Pero Estados Unidos hizo algo bueno, puso un nuevo orden mundial basado en el dólar. Pero la Biblia dice que viene un nuevo orden mundial que no va a ser Estados Unidos el que lo gobierne, sino el nuevo orden mundial de la Biblia es gobernado por el anticristo. Entonces, fíjense, 8 ciudades tocó específico, no que en 8 ciudades se haya visto el eclipse, se vio en todo Estados Unidos, en muchas partes del mundo, pero en 8 ciudades pasó ese eclipse, la sombra del eclipse. Y quiere decir, nos habla en la numerología de la escritura de la Biblia, 8 es número de reinicio. Pero también el 8 tiene una faceta que nos habla de prosperidad. En medio de eso negativo, de un reinicio para empezar un nuevo orden mundial, está también el sentido de la prosperidad, de la cual damos testimonio que a pesar de todos los sucesos que han habido, Dios nos ha guardado, hemos tenido lo suficiente. Hasta los pantalones cuestan que nos cierren, tenemos que ponernos un poquito a dieta o comprar el siguiente número de ropa. Y esto a mí me parece interesante, pero cuando yo le estaba investigando esto, me di cuenta de otro evento tremendo, que exactamente aquí donde entró el eclipse, hay una ciudad pequeñita, es una playa,
que se llama el punto de gobierno Lincoln, el punto de gobierno. Bueno, lo estoy traduciendo para que no se rían ustedes en su casa de mi pronunciación en inglés. Punto de gobierno de Lincoln es una playa, beach, ¿verdad? Y ahí terminó la guerra civil. Aquí puse mi nota, mira, el fin de la guerra civil. La guerra civil fue una guerra por la división de Estados Unidos, el norte contra el sur. Fue una guerra que quería dividir a Estados Unidos. Y mira qué ocurre, tocando o trayéndolos a la memoria esa guerra, que no vivimos porque fue hace mucho tiempo, entra por donde terminó la guerra, aquí en ese punto de gobierno Lincoln. Esa playa que es poco visitada, no es muy turística porque está muy al norte, hay algo de frío ahí, bastante frío, pero ahí terminó la guerra civil. ¿Pero por qué te estoy repitiendo yo tanto? Como que fuera algo tremendo. Pues cuando estaba investigando, esto me pareció tremendo, una evocación a la guerra civil. Pero, mira que no me lo estoy inventando, sino que es algo tremendo. Cuando voy a ver la salida aquí en la Carolina, veo que ahí hay un pequeño puerto, también es una ciudad, en el norte de Charleston. Florida puse, bueno, Fuerte, FT Fuerte, Fuerte Sommer. En el Fuerte Sommer acá, perdón que no sea muy ducho en la historia de Estados Unidos, sino le he tenido que repasar e investigar porque recordate que a mí me examinaron, pero de la historia de Guatemala, ¿verdad? De Pedro de Alvarado sí sé algo más, ¿verdad? Pero aquí de esto tuve que venir a investigar que aquí en el Fuerte Summer se inició la guerra civil. Fíjate, donde sale el eclipse se inició y donde entra terminó. Me parece que es que no puede ser, es una casualidad, sino que se nos está llamando a un entendimiento de la señal tan clara que yo, que no soy norteamericano, la estoy viendo. Y los norteamericanos, esos que estudian, que son estudiosos, deberían haberse dado cuenta de esto de una manera más fácil que yo. A estos académicos como los que aparecen en varias películas, como aquella película El Tesoro Nacional, que saben la historia de Estados Unidos, quién firmó la independencia, dónde están, quiénes fueron los traidores. Hay una serie de académicos en Estados Unidos, estudiosos, que saben hasta los más mínimos detalles de la historia, de los 200 y tantos años de historia de esta gran nación, de este gran país en el cual nosotros vivimos. Pero me pareció esto tan, aunque no lo pusieron eso en el mapa, eso ya fue el extra de lo que yo estaba investigando, me pareció una situación tan fuera de serie, tan atractiva para la mente, para el entendimiento, de que algo así como la división que la guerra civil quería provocar en Estados Unidos estaba señalando este eclipse. Y vemos 4 años después a los políticos en desacuerdo. Nunca antes en en lo poco que yo he visto en Estados Unidos, pero puedo leer que nunca antes había una oposición de esta manera. Es decir, que estaban en contra, pero venían las elecciones, ganaba uno y ya se volvían a ser amigos, ya se podían tomar sus cafecitos en el Senado, no sé yo, donde se reúnen para seguir legislando la nación y seguir engrandeciendo la nación. Pero vemos que este eclipse del 2017 nos marcó algo tremendo, algo como la división, como una división interna, como una implosión, como que algo ocurre desde adentro de Estados Unidos. Y yo, perdón que sonríe algo, pero digo, si esas personas están inconformes con lo que hay en Estados Unidos, Dios mío, ¿cómo estarían si vivieran en otro país? El mejor país para vivir, seas pobre o rico, es Estados Unidos. Y desbaratar la situación o desbaratar el orden que se tiene ahorita va a causar una situación de mortandad. Por ejemplo, en China, para volverse comunista, hubo casi
100 millones de muertos, casi 100. Igual Rusia, en 1917, cuando hubo ese cambio al gobierno comunista, hubo casi 100 millones de muertos porque la gente no sabía, ni ahora sabe. No sabía y dijeron no tengan pena, el Estado lo va a dar todo, todos vamos a comer bien, todos vamos a tener de todo, no tengan pena, confíen en nosotros. Y entonces algunos de los agricultores dejaron de sembrar porque dijeron, ¿para qué vamos a sembrar si el Estado nos lo da todo? Y entonces no sembró, y no sembraron muchos, y cuando vino el tiempo del hambre, hubo hambre porque no habían sembrado, y le dijeron, danos lo que nos prometiste. Pues sí, yo les iba a dar de lo que ustedes sembraran, no, porque no puede haber nada si no lo producimos los hombres, nada existe, de todos los bienes que disfrutamos, nada existe si no hay hombres que lo hacen. ¿Cómo vamos? Voy explicándolo bien. Ni la hora quiero ver, ni el tiempo quiero ver, porque es desfasado. Entonces ahora, las 8 ciudades que habíamos mencionado al principio, que están con puntos rayados en el mapa, o señalados en el mapa, esas 8 ciudades nos hablan del reinicio, de un reinicio. Pero ahora se vuelven 10 con estos 2 puntos que están también adentro de la sombra del eclipse, que nos habla de la guerra civil, de su inicio y de su final, que son también poderosos, son eventos poderosos que entran en este tipo de señal, en este tipo de profecía cósmica que hay formando esa tau y esa primera línea de sombra en Estados Unidos. Ahora, miremos un poco las ciudades. En el tiempo que nos quede, miremos un poco las ciudades. La primera ciudad Madras. Esa ciudad Madras no es una palabra latina, ¿va? Que se refiera o que se acerque a la madre, no, negativo, ¿va? O sea que no penses mal de mí, ¿va? ¿Sí? Bueno, ahí se nota que ese mapa lo hicieron. Lo hicieron esos que investigaron las localizaciones donde la senda del eclipse iba a pasar. ¿Cómo traducirías eso, George? Las partes, aquí mira, la localización, soplámelo desde ahí para que yo se los diga. Localizando a lo largo de la área en una longitud, en un territorio total. Sí, o sea que es la longitud, el área de la longitud del eclipse y el inicio de la totalidad. Correcto. Pero como que lo traducimos muy, muy literal, ¿verdad? ¿Y esta? Afuera de la línea. De esta banda. Ajá. ¿Afuera de la banda? Sí, será una parcialmente. El eclipse será parcial. Sale, ajá. Y solo en esta franja será total. Yeah. Que sí, eso es lo que nos está señalando, nos explica lo que he dicho. Ahora, la ciudad de Madras, quitamos eso para ver las 8 ciudades, pero ahora son 10 con esas 2, y entonces el número 10 ya significa totalidad, la totalidad del reinicio total. Entonces, la ciudad de Madras, esa la investigué, y esa ciudad se llama igual que una ciudad de la India. Pero lo que atrajo mi atención de esa ciudad no es su industria, no son esas características, sino que el tsunami del 2004 que hubo en el Océano Índico arrasó esa ciudad, y de alguna manera podemos decir que el eclipse es como un tsunami de sombra, es una sombra que se mete a la tierra y va arrasando. Digamos, espiritualmente, la sombra va arrasando. Le vi una semejanza entre la ciudad de Madras, que fue destruida por el tsunami, y esta ciudad de Oregon, que es la primera ciudad más o menos grande que recibe
el tsunami de las sombras del eclipse que está avisando una destrucción, que está avisando que viene un desastre a la nación. Dios no hará nada sin decírselo a sus siervos los profetas. Luego viene la segunda ciudad, que es la ciudad de Snake. Snake no es un snack, por si vos no estás como yo que no sabes mucho inglés, ¿va? Sino que se refiere a una serpiente. ¿O estoy mal, chicos? Es una serpiente, Snake. La ciudad de Snake es la segunda. Entonces, fíjate, primero nos avisa del tsunami de la sombra, que nos avisa de la destrucción. Y luego que en esto está inmiscuido la serpiente. Pero no las culebras del desierto ni las culebras de por ahí, sino que aquí se está refiriendo a la serpiente antigua, que es al diablo, que esa ciudad de alguna manera le puso ese nombre y tiene un significado, digámoslo así, tiene un significado espiritual, que es que el enemigo está metido entre estas sombras que avanzan sobre Estados Unidos, rumbo a un nuevo orden mundial que va a gobernar el anticristo. La tercera ciudad es Casper, pero déjame leer bien, Casper, en Wyoming. Es que ahí lo tapé con la serpiente, mira. Y lo único que encontré, fue aquella película de El fantasma amigable, pero de alguna manera las limitaciones del idioma, pero también en cualquier idioma hay nombres de ciudades que no tienen traducción. Sin embargo, nosotros vemos cómo en Estados Unidos hay un aumento, se ve en la televisión un aumento de lo malo, de lo espiritual del lado negativo, los zombies, los fantasmas, y aún involucrando a nuestros hijos en en los dibujos animados, en esas cosas, el mundo del mal, el mundo espiritual maligno, el mundo espiritual caído, que está esperando ser juzgado en el gran trono blanco al final del milenio. La siguiente ciudad es los montes de arena, los Sand Hill. Y esta ciudad que es muy desértica, que hay mucha arena, pues al ponerme a investigar, dicen los investigadores, porque pues casi no he estado yo en desiertos, que la erosión va provocando en la arena un roce entre los granitos, y al ser cientos, miles de millones de granitos rozándose, moviéndose por el viento, surge un susurro, un murmullo, una canción. Lo toman los que viven ahí, que es la canción del desierto. Yo estaba leyendo esto en las ciudades y me pareció, wow, me pareció algo tremendo, que en ese lugar hay muchas dunas desérticas y que ellos dicen, escuchen, cállense, escuchen. ¿Y qué oyen? La canción del desierto. Y fíjate. Por otro lado, la ciudad o el condado ahí, el county, el condado, esa palabra hooker me costó bastantito ver su traducción, porque en mi mente era como un anzuelo, pero es un enganchador del juego, ese deporte rugby. Un ganchito de aquellos con que tejen las señoras crochet, le dicen esa palabra, pero en un lenguaje coloquial norteamericano, ese hooker significa una ramera. Fíjate que es un cambio bastante drástico entre un anzuelito o un ganchito para hacer crochet, o un palo ahí con los que juegan estos señores del rugby, pero también significa ramera. Y entonces, ramera con la canción del desierto, eso a cualquier persona que ha leído la Biblia o algo partes de la Biblia o ha escuchado, lo lleva a Apocalipsis 17, donde la ramera está entonando una canción porque está en el desierto. Está en el desierto y bueno, ocurren cosas ahí. Yo me recordé de eso y entonces voy viendo cómo las ciudades tienen que ver con eso, con el mal.
y cómo se va juntando todas las facetas del mal, se van juntando y Dios nos lo está revelando. Y con un eclipse se lo está revelando también a los norteamericanos con un eclipse, porque que el eclipse pase exactamente sobre estas ciudades es algo para mí sobrenatural. Y entonces viene el tsunami de la serpiente, los espirituales del mal y la canción de la serpiente, y allá llevamos 4 de las 8 ciudades. Y la siguiente ciudad, San José, es en Missouri. Esta ciudad, no, perdóname, fíjate que aquí me falló algo porque esto yo lo hice anoche, palabrita de Boy Scout, que le puse a este que eran letras blancas. Entonces me voy a apresurar para llegar aquí a la ciudad de San José, porque es que le hice unos cambios ahí, porque en esa ciudad de San José lo que destaca, porque son ciudades pequeñitas y todas estas no son grandes ciudades, pero esa ciudad de San José destaca porque, digamos, en el pasado, para que los estados o los gobernantes de Estados Unidos, con el presidente que estaban en el noreste de la nación, mandaran a California, a Sacramento, al gobernador de Sacramento, le mandaran alguna información de cómo estaban las cosas, se tardaban hasta 6 meses. Ya cuando llegaba la noticia ya habían pasado otro montón de cosas. Pero fue en San José donde pusieron la central de aquel famoso correo Pony Express, donde redujeron a 10 días la comunicación. El Pony Express tenía esos caballitos que son veloces y chiquitos y tenían una serie de puntos y entonces llegaban desde San José, San José se llama, sí, San Joseph, en Missouri, empezaba la carrera, tenían otros caballitos, otros pony y llegaban en 10 días a Sacramento. Ahí empezó a correr. Bueno, eso es ridículo, se mira ridículo en comparación que ahora con un teclazo mandás a cualquier parte del planeta un texto, un mensaje. Pero aquí, en esta ciudad, yo atribuyo, ya por el crecimiento del correo, que, fíjate, fue en 1800. Aquí nos está hablando del mensaje. Todo esto de el tsunami del mal, el tsunami de las tinieblas, la serpiente, los espirituales malos, la canción del desierto, ese es un mensaje, Y ahora para la siguiente ciudad se llama Carbondale. Esta ciudad es principal en nuestro estudio. ¿Por qué? Porque por ahí pasa exactamente el eclipse que va a haber en el 2024. En el 2024 el eclipse entra aquí por Texas. Entra por Texas y pasa exactamente por Carbondale. Aquí gira un poquito y se va por toda la línea fronteriza entre Estados Unidos y Canadá, que eso lo tendremos que ver más adelante con su propio estudio de este otro eclipse que va a suceder en el 2024. Yo lo había dejado en el tintero para enseñarle en el 2024, pero no puede esperar tanto, porque estamos diciendo que en el 2022, nuestra teoría es que en el 2022 es el arrebatamiento. Viene el Señor. Sí, ven, Señor Jesús, y avísanos y respáldanos. Entonces me parece esta ciudad, Carbondale, me parece de las más significativas, porque aquí pasa el siguiente. Ahí es donde se cruzan los dos eclipses. Y Carbondale se refiere al carbono. El carbono es la materia prima con que Dios construyó la vida, los seres vivos. Pero lo que más me atrae para enseñar en este momento del carbono es que consta de 6 neutrones, 6 protones y 6 electrones. El átomo de carbono tiene un 666. Tiene un triple 6. Y vemos que el carbono bien pulido, el carbono cuando sufre la presión, la temperatura, se convierte en un diamante.
Antes de ser diamante hay que ser carbono, y creo que aquí, carbono. Aquí nos está llamando Dios al entendimiento de que con el sufrimiento que viene, con las situaciones que vienen, está frotándonos, nos está presionando para los que son aún carbón, a los que están en estado de carbón. Esa presión lleve a la iglesia a ser un diamante poderoso. Pero aquí también en este Carbondale, vamos a ver, hay muchos. Antes de ver la siguiente, me equivoqué ahí en el orden. Aquí en Carbondale también encontré interesante que cerca de Carbondale hay un lugar que se llama el Pequeño Egipto, y que tiene muchos nombres egipcios, y ahí pasa un río que tiene el nombre egipcio de Nilo. Pero lo más importante, bueno, ese es en Missouri, que ambos inician en la misma latitud, 33. Bueno, tienen una serie de situaciones geográficas, pero para no explicar todas esas cosas que ya son un poco más complicadas, para mí el punto era que tenía muchos nombres egipcios, porque lo egipcio se refiere al mundo, y nosotros vemos cómo, digamos, el regreso al mundo de muchos discípulos, de muchos cristianos que se enojan por alguna situación, y entonces parte de este evento de la sombra, de este tsunami diabólico, es el punto de la apostasía, del regresar al mundo. Y la última ciudad que toca, una ciudad más o menos grande, se llama Columbia. Y Columbia, pero me faltó una ciudad por ahí. Bueno, ahorita la voy a ver. Columbia es uno de los nombres que le querían dar a América. Querían ponerle Columbia, unos votaban por Columbia y otros votaban por América, que es obvio que ganó América, pero Columbia quedó como la promesa de un nuevo mundo, como el nombre del nuevo mundo que no se dio en ese momento, pero que se iba a dar en el futuro. Y fue también ese nombre Columna, se le llamó en la doctrina Monroe, una doctrina que pues humana, no tiene que ver con la doctrina bíblica, que se llamó el espíritu de la frontera, porque decía esa doctrina que la frontera ilustraba el destino manifiesto de Estados Unidos, que era encontrar las fronteras y sobrepasarlas y descubrir lo que había tras las fronteras y tomar la posesión. Ese era el destino manifiesto de Estados Unidos, era llegar a ser una nación gigantesca de todo el mundo. Espérame, ya es el segundo hermanito que me llama, pero ahorita les voy a volver la llamada. Por eso es que Columbia dice símbolo femenino de Estados Unidos, porque está tipificado por una mujer, aunque también América está tipificada por una mujer que está en la Estatua de la Libertad en Nueva York. Que significa, también Columbia significa libertad. El propósito es la libertad, y es obviamente y literalmente la libertad de la que le es arrancada al hombre en el nuevo orden mundial que aparece en la Escritura. Tanto el cristiano como el hombre debe perder su libertad para que pueda gobernar el anticristo, porque lo que quiere el anticristo es un control, es el control. Y bueno, esas dos ciudades, hablé un poco de Carbondale y de esta. Fíjate que hubo una parte que no me comprendió o no lo hice bien, o ya sé qué fue, el internet. Creo que el internet del hotel no estaba tan bueno y usé el mío. Bueno, ¿para qué me quejo? La ciudad que no puse fue la ciudad de Nashville, que pasó exactamente
y va a pasar cerca el siguiente, pero pasó ahí este primer gran eclipse extremo que le llamo yo, de oeste a este. La ciudad de Nashville, lo que encontré es que tiene réplicas del templo de Isis, lo diríamos, ¿verdad?, lo egipcio. Esa es una especie de arte de cómo era el templo de Isis en Egipto, y eso fue lo que hicieron en Nashville, ¿verdad?, una representación de ese templo. Y aquí puse algo: el templo de Isis, de diosa de la luna, es también Astarte. Influencia al Islam, no debemos de olvidar el Islam. Ya lo mencionamos, pero no lo olvidemos que es uno de las fuerzas políticas y religiosas que desean conquistar Estados Unidos para gobernar el mundo. Su estrategia, o no la estrategia, sino su visión es conquistar el mundo. Los tres grandes conquistadores sería el Islam, el comunismo con China y Rusia, y el tercero, el anticristo. Vamos a ver, fue intensificada esta influencia por el presidente 44 de Estados Unidos. Esto lo leí, esto es una investigación que lo leí, y hablé aquí de la primera iglesia de Apocalipsis, porque recuérdense que les dije que esos slides yo los había enseñado en 2017, pero se los estoy mostrando ahora para que veamos que la señal se está cumpliendo con respecto a la división de Estados Unidos, la nación en proceso de división. Y bueno, la Mujer Maravilla todavía no la voy a sacar. ¿Se recuerdan de la bandera confederada? Tiene una X, que es más o menos la forma que toman esos dos eclipses, ¿verdad?, una división de Estados Unidos. Pero mira, ya para ir terminando, solo para darle un poco de sentido, aquí puse a la Mujer Maravilla, porque la Mujer Maravilla casi está vestida de la bandera americana. Y representa también a América porque es una heroína, ¿verdad?, es una superhéroe de que vemos todos en los shows, en las películas. Por eso la puse. Y también porque es hebrea, el artista es hebrea y eso ha ocasionado un montón de cosas. Pero aquí procuré hacer una gráfica de las 8 ciudades que mencionamos: la ciudad de Madras, Snake, Gasper, Sand Hills y San Joseph, Carbondale, que es la principal, muy significativa, Nashville, y la octava es la Columbia. Entonces, yo quisiera dejar el resumen aquí para que le tomes la foto. No, perdón, lo hice mal. Aquí tengo el nuevo, mira. Mensaje a las 8 ciudades. Aquí, esto ya lo había hecho, solo que aquí le quité la bandera, mira, y le puse así para ver mejor. Columbia, pero ahí se nos fue en la tele. Sin embargo, creo que se va a ver bien. Madras, el tsunami espiritual, camino al cambio de estructura, al nuevo orden mundial. La serpiente, las doctrinas del mundo, que la leemos en Apocalipsis 12. Casper, ese fantasma amigable, lo sobrenatural que abunda ahora en la televisión, en todo, abunda ahora eso sobrenatural, y lo tomo como Casper, el monte de las arenas, la canción de la ramera del desierto en Apocalipsis 17. O sea que todo nos habla, está ahí metido el diablo, que el Señor lo reprenda, la Babilonia, que el Señor la reprenda, los fantasmas, los espíritus inmundos, Casper, en todo este tsunami de que nos habla la ciudad de Madras. Y San José, que es la quinta ciudad, nos habla de que ese es un mensaje, es el mensaje del tsunami espiritual de las tinieblas que se dejó venir contra Estados Unidos.
Y Carbondale, la marca del 666, el templo que usurpa Isis en la tierra, en el mundo, en Estados Unidos, porque el templo que debe construir la humanidad sabia, entendía la realidad, es el templo de Jehová, porque es el único Dios. Y el templo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de Jehová, de Cristo y del Espíritu Santo. Y Columbia es el nombre místico de Estados Unidos, porque también Estados Unidos va a dirigir el nuevo orden mundial, pero tal vez ya quizá con este nombre de Columbia, o ese nombre Columbia nos acerca, nos da el entendimiento de que viene el otro nombre de América, es América con otro nombre, ya no la América capitalista que conquistó y levantó la economía mundial, sino que una América socialista con su nombre Columbia, con el nombre que quedó derrotado al principio, pero que es un nombre también hermoso, bonito, que significa libertad. Hermanos, fue un eclipse que nos mostró eventos que habrían de ocurrir. 4 años después me quedo asombrado de lo que yo mismo dije sin entender la plenitud de lo que estaba pasando, y ahora ya cumplidos 4 años podemos ver la magnitud, podemos ver la grandeza de la señal que Dios nos envió y que debemos estar pendientes de esta situación, porque el día del Señor se acerca. Estamos cerquita del día del Señor, y esto ante nuestros ojos sigue avanzando a un cambio del mundo, a una mutación de la sociedad, que ya no es una mutación o unos cambios, un desarrollo, evolución como hemos tenido antes, sino que viene un cambio de orden mundial que va a ser establecido y gobernado por el anticristo. Padre, te ruego que nos des tu entendimiento, Señor, que esta palabra ayude a nuestra sabiduría, a nuestro entendimiento, que nos ayude, Señor, a consagrarnos más a ti, a hacer la obra que tú nos has enviado a hacer a la tierra. Permítenos servirte, Señor, con devoción, con pasión. Queremos servirte para ser dignos de este llamamiento. Bendigo, Señor, a aquellos que ven este programa de Ojo Rojo. Te ruego que conserven esta palabra en su corazón y que proclamen tu evangelio, que hagan discípulos y que traigan gente que ha de ser salva. Señor, pon cerca de nosotros aquellos que han de ser salvos para que se multipliquen en medio de nosotros los salvos del mundo. Y te ruego que bendiga, Señor, a los pastores y a las ovejas, y que prosperen nuestras iglesias, prosperan nuestros planes y proyectos. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, y para la gloria de tu nombre confesamos que Jesús es Dios, que Jesús es nuestro Dios. Gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, y sigamos atentos al ojo rojo. Tengo un poquito más aún de los eclipses para compartir contigo. Nos vemos el próximo jueves. Bendiciones.